Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, deseando que esta palabra caiga en sus corazones. Es un gusto, un placer para mí a cada una de las personas que escuchan este mensaje, porque este mensaje, hermanos, no hay cosa tan más hermosa que venga el Evangelio a nuestra vida y nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar y la posición en la cual nosotros nos encontramos. Por eso yo en esta hora quiero compartirles esta palabra para que sea de edificación a su vida. Así que le voy a pedir que vamos a orar unos momentos, pero antes de que oremos, yo le voy a pedir que usted abra su Biblia en el capítulo de 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a estar leyendo el versículo 6. Y así voy a estar orando para que usted tenga oportunidad de abrir su Biblia y estemos leyendo este pasaje para que todos lo leamos juntos. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por esta enseñanza, para que sea de bendición para cada uno de ustedes. Padre eterno, en esta hora, mi Dios, yo me presento delante de tu bendita presencia, mi Cristo, porque yo sé, mi Dios, que tú eres un Dios, Padre, que toca los corazones y que tú eres el único que puedes venir a cambiar las vidas, mi Padre. Yo creo totalmente en tu fidelidad, creo totalmente en la grandeza de tu poder, Jesucristo, y creo, Señor, que esta palabra que trae, Señor, a nuestras vidas, traiga convicción, Señor, de pecado, de arrepentimiento, Señor, de restauración a cada una de las personas que lo necesitan, Padre. Tú eres el único que vienes y cambia las vidas, Padre. Nosotros solamente somos esos vasos útiles para tu honra, Padre, y solamente el que viene a trabajar en las vidas y el que viene a hacer la obra completa eres tú, Espíritu Santo, en la vida de cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, así como les decía, abran su Biblia en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a estar dando lectura al versículo 6. Y nos dice la palabra así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Lo voy a leer nuevamente. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo quiero contarte la historia por qué Pablo escribió este versículo y a quién se lo escribió. Para poder entrar en el mensaje, yo te tengo que contar esta historia para poder llegar a lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este pasaje. Sabes que Pablo estaba en una cárcel, y él estaba en esta cárcel porque él ya estaba a punto de que a él, cuando estaba en este lugar, a él lo iban a matar. Sabes que hemos visto a muchas personas que están a punto de morir. Y esas personas, cuando están a punto de morir, siempre le hablan a un familiar o a los familiares, porque esta persona que está a punto de morir quiere dar unas palabras. Quiere despedirse por última vez y quiere dejar una palabra. Y cuando las personas que se van a morir quieren dejar una palabra, muchas veces esta palabra queda como historia o queda, hermanos, en la vida de los corazones de las personas de lo último que quería decir esta persona que se iba a morir. Y así era el caso de Pablo. Yo quiero decirte que Pablo estaba en una cárcel, en la cual esta cárcel se llamaba la Mamertina. Esta cárcel estaba en Roma. Quiero decirte que esta cárcel que estaba en Roma, te lo vuelvo a repetir, era la cárcel Mamertina. Y esta cárcel era una cárcel espantosa, repugnante, que por el estado en que se encontraba de abandono y de oscuridad, era una cárcel de pestilencia. Dicen que ese lugar, y de hecho, si tú investigas por internet, puedes encontrar que esta cárcel se encuentra en Roma. Y esta cárcel, así como te lo digo yo, era de oscuridad, olía muy mal, estaba repugnante, era de mucho frío. Y en esa cárcel estaba el apóstol Pablo. Porque ¿sabes qué? Que en esos tiempos estaba reinando el embajador Nerón.
Y él, todo el que fuera enemigo de Roma, lo tenían que llevar a esa cárcel. Y esta cárcel está vigente en el día de ahora en Roma. Y esta cárcel ahora se hizo un museo. Dicen que en ese museo está una iglesia, y en esa iglesia, en lo más profundo, esta cárcel era una cárcel subterránea. ¿Por qué te tengo que contar todo esto? Porque yo quiero que entiendas, porque como tema que yo le puse a este mensaje, lo que cuesta ser discípulo de Cristo. Ese es el tema de este mensaje, lo que cuesta ser discípulo de Jesucristo. ¿Sabes que Pablo pasó una serie de situaciones muy difíciles en su ministerio? Y este momento en el que él estaba pasando, cuando se encontraba en esta cárcel que era en Roma, este hombre se encontraba en completa soledad. Muchas veces habían estado en la cárcel Pedro y Pablo, pero otras veces eran como que estaban en un lugar y la gente iba y los visitaba. Pero ahora en estos momentos, Pablo, el apóstol Pablo, se encontraba en esta cárcel, solamente él solo, encadenado. Hermanos, no había nada, había mucho frío. Dicen que solamente en ese lugar era como algo redondo, era algo subterráneo, hacía mucho frío, estaba en completa soledad, solamente Dios estaba con él. Y Pablo estaba en ese lugar y dice que solamente arriba en el techo lo que había era solo un agujero donde podía entrar algo de luz. Ese era el sufrimiento que estaba pasando Pablo. Y a veces nosotros como cristianos vamos a pasar penalidades, vamos a sufrir situaciones en nuestra vida por predicar el evangelio. Pablo estaba pasando esta situación en esta cárcel, y te lo vuelvo a repetir, y no es porque no tenga que decirlo. Me gusta repetir las cosas porque quiero que entiendas la situación en la cual estaba viviendo Pablo. Muchas veces ellos estaban en otra cárcel, quizás estaban en una casa como arraigo domiciliario, y ahí la gente podía ir a visitarlos, podía ver, podía platicar, y ahí había los soldados, entraban cada 6 horas y vigilaban a los custodios que estaban allí. Pero en el lugar donde se encontraba Pablo era de soledad. Era que olía muy feo ese lugar. Era algo que cuando la persona entraba a ese lugar y cuando ya iba a salir de ahí, ¿sabes que aquí iba a salir? Porque ya iba a morir. Y era la situación en la cual se encontraba el apóstol Pablo. Se encontraba en esta situación difícil. Y Pablo estaba en ese lugar. ¿Y sabes qué se le ocurrió hacer a Pablo? Por eso lo que nosotros leímos en este pasaje, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y esta palabra que deja Pablo, se la deja a Timoteo y nos la deja a nosotros. Quizás, hermanos, nosotros cuando alguien se va a morir, quizás nos deja una herencia, nos deja una casa, nos deja un legado, nos deja algo. Pero aquí el apóstol Pablo le está dando 4 consejos a Timoteo. Y quizás tú me digas, ¿quién es Timoteo? A lo mejor tú no conoces quién era Timoteo, pero yo te voy a decir que Timoteo era un discípulo de Pablo. Pablo predicaba la palabra de Dios. Y dice que cuando él andaba predicando la palabra de Dios, cuando andaba de misionero, dice que llegó a Listra. Y dice que ahí estando en Listra se encontró a Timoteo. Y cuando él llega a Listra y se encuentra a Timoteo, dice que Timoteo ya conocía la palabra de Dios y tenía a su madre y a su abuela. Y dicen que su padre era griego, pero de su papá no dice nada. Nada más habla de que su mamá era una mujer creyente que amaba a Dios. Y yo quiero decirte que Pablo vio a Timoteo y lo hizo su discípulo. Pablo amaba tanto a Timoteo. Pablo miraba que él tenía un buen testimonio. Y Pablo le dice a Timoteo: ¿quieres acompañarme a ir a mis viajes misioneros?
Yo quiero imaginarme que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta y se la estaba escribiendo a Timoteo, yo quiero imaginarme como toda la gente que pasamos situaciones difíciles, le preguntamos a Dios, no es que lo diga la palabra, pero yo quiero imaginarme que a mejor Pablo le decía a Dios, Señor, ¿por qué me tienes en esta cárcel? ¿Por qué estoy pasando esa situación cuando yo puedo ir y predicar el evangelio? Cuando yo sé que si yo predico, la gente puede ser salva, que si yo donde quiera que yo vaya, la gente puede recibir el Espíritu Santo. Yo quiero imaginarme que Pablo se hacía esas preguntas estando en esa cárcel en extrema soledad, y porque él sabía lo que iba a suceder después de esto. Pero Pablo, antes de que él pasara esta situación, le escribe y le da unos consejos a este Timoteo. Pero yo te estoy diciendo cómo encontró a Timoteo. Y se lo lleva a Timoteo y se lo lleva a los viajes misioneros. Antes de que Pablo estuviera en la cárcel, se lo lleva. Pero ¿sabes qué? Le daba 4 consejos y a lo mejor le daba más, pero yo quise anotar 4 consejos porque Timoteo era discípulo de Pablo. Y dicen que Timoteo era una persona muy delgado, joven. Dicen que era una persona enfermiza. Y otra de las cosas que tenía Timoteo es que Timoteo era muy tímido. Y cuando Pablo le enseña y anda con Timoteo anda con Pablo en esos viajes predicando la palabra, yo quiero imaginarme que Timoteo andaba encantado cuando andaba con Pablo, viendo las maravillas de lo que Pablo hacía, viendo cómo la gente recibía el Espíritu Santo, viendo la sanidad que estaba haciendo Pablo. Y Timoteo donde quiera andaba, y en todo momento que andaba Timoteo con Pablo, empezó a aprender y empezó a conocer y empezó a meterse más con Dios. Y eso es lo que yo quiero decirte en esta hora. ¿Sabes qué? Así como Eliseo andaba con Elías a todas partes. Y dicen que todo lo que hacía Elías también, dicen que Eliseo hizo el doble de milagros que lo que hizo Elías. Porque ¿sabes qué? Que Eliseo nunca en ningún momento de su vida soltó a Elías. Siempre quiso, y siempre le decía a Elías, espérame aquí, voy a ir a tal parte, espérame aquí, y Eliseo decía, no, yo voy a ir contigo. Y la gente se burlaba de Eliseo y le decía, se va a morir. Y Eliseo no le decía, no me importa, yo voy a andar con Elías. Y así quiero imaginarme que era la historia de Timoteo. Que Timoteo donde quiera que andaba Pablo, él andaba y él estaba aprendiendo y todo lo que miraba. Pero lo que tenía Timoteo es que él se metía con Dios. Porque dice que a los 4 años de andar Timoteo con Pablo, Timoteo empezó a ser pastor. Qué hermoso es esta historia. Y qué hermoso es cuando tú te apegas a la palabra y cuando tú obedeces a tu líder y a la persona que te está enseñando. ¿Sabes que lo que tenía Timoteo es que tenía un gran respeto por Pablo? Reconocía lo que Dios hacía sobre su vida. Y eso es lo que a Dios también le agradó de Timoteo, siendo un jovencito, viendo todas las enseñanzas que Pablo le mostraba. Y por eso cuando Pablo estaba en la cárcel, Pablo empezó a escribir porque él ya sabía que él se iba a morir, que saliendo de ese lugar su vida iba a acabar allí. Y entonces por eso yo tomé 4 consejos que Pablo le dejó a Timoteo para que él siguiera adelante. Como te lo dije, era algo tímido. Y como era algo tímido, yo quiero imaginarme que a ver ciertas cosas le daban vergüenza porque era un jovencito. Y cuando tú vas y ves la enseñanza de lo que alguien te enseña, yo creo que eso es lo más hermoso, porque te están enseñando una buena doctrina, porque lo que tú estás aprendiendo es para que tú lo pongas por obra. Y es por eso que Pablo no le dejaba un terreno, no le dejaba casas a Timoteo, sino le estaba dejando mucho más, le estaba dando un legado y le estaba diciendo, tú sigue adelante. Y yo quiero decirte que el primer consejo que le daba Pablo
a Timoteo. ¿Sabes por qué? Este Timoteo, te dije yo, era algo que él sentía como algo inseguro, porque quizás a lo mejor pensaba, no tengo la experiencia. Al lado de Pablo, pues ¿quién soy yo? Pablo es una persona estudiada, una persona muy metida con Dios, una persona que tenía siempre la palabra de edificación. Por eso Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, en 1 Timoteo 4:12 le decía, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Le estaba diciendo Pablo, mira, si tú tienes esas cosas, si tú tienes una buena conducta, si tú tienes fe, si tú tienes pureza y si tú andas en el Espíritu, mira, tú vas a seguir adelante. Pero también le decía, mira Timoteo, Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, aviva el fuego que hay dentro de ti. Tú siempre sigue con ese fervor, sigue con esas ganas. No permitas que las cosas que miras alrededor te desvíen. Tú sigue adelante, Timoteo, siendo un jovencito. Y también le decía Pablo a Timoteo, le decía eso. Mira Timoteo, no dejes que nada cambie tu manera de pensar. Y el primer consejo que Pablo le decía a Timoteo está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Y le decía, está en 1 de Timoteo, está en 1 de Timoteo, capítulo 4, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Le decía eso, no descuides el don que tienes. Tú sigue adelante. Si tú sigues adelante, ¿sabes qué? Tú vas a llegar a hacer algo grande. Por eso yo te pido, Timoteo, que tú nunca descuides ese don que hay dentro de ti. Le decía Pablo a Timoteo. Y le decía en 2 de Timoteo 1:14. También se los decía. 2 de Timoteo 1:14 le decía, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sabes qué? Pablo le decía, guarda el buen depósito. Lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, guarda, no quiere decir que tú tomes las cosas y te quedes con ellas. Cuando le estaba diciendo, guarda el depósito, le estaba diciendo, mira, lo que tú has creído, ese evangelio en el cual yo te he enseñado, tú guárdalo, tú protégelo. No permitas que venga ninguna otra doctrina, o venga ningún otro profeta, o vengan otros dioses, o vengan otras palabras que quieran venir a desviar de lo que yo te he enseñado. Guarda el depósito. Le decía, guarda esta palabra, guarda este evangelio, guarda estas noticias, guarda lo que yo te he enseñado. No te avergüences del evangelio, porque hay poder de Dios para aquel que cree. Este es el primer consejo que le daba Pablo a Timoteo. Como te dije, pudo haber muchos consejos, pero uno de los principales le estaba diciendo guarda el depósito. Dicen que en los barcos, cuando la gente iba a otro lugar, debajo del barco había como un compartimiento donde era una bodega. Y dicen que en esa bodega llevaban los alimentos, quizás llevaban siembra, llevaban semillas, llevaban tantas cosas, llevaban cosechas, llevaban baúles, llevaban quizás un cofre o algo que guardaban allí. Pero eso lo guardaban ellos. Pero esto no quiere Dios que nosotros guardemos, porque muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que guardamos en nuestro depósito? ¿Qué es lo que guardamos en nuestro corazón? Dice la palabra de Dios que guardemos el corazón, porque de él mana la vida.
Dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Guarda el depósito, que ese depósito del evangelio, esa palabra que se te ha enseñado, no permitas que nada ni nadie venga y te robe esta palabra. Que esta palabra que tú has escuchado, que tú sigas predicándola. No permitas que vengan otras ideologías, no permitas que vengan otros profetas, no permitas que vengan otra gente a querer cambiar la doctrina, a querer cambiar lo que yo te he enseñado. Era el primer consejo que le daba Pablo a Timoteo. Y el segundo consejo que le daba Pablo a Timoteo está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 también, que le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Cuando le está diciendo aquí, cuando vemos este pasaje que dice en 2 de Timoteo 3:14, le está diciendo, pero, cuando está diciendo pero, le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, pero, aunque vengan dificultades, tú sigues predicando el evangelio. Primero le estaba diciendo, en el primer consejo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Guarda el depósito como un tesoro. En este segundo consejo le estaba diciendo, pero sé firme, ten esa firmeza en la cual estás creyendo. Por eso le está diciendo, pero cuando vengan dificultades, pero cuando nadie te escuche, pero si nadie te sigue, pero si estás solo, le está diciendo, hay un pero, si lo vemos en este versículo, está diciendo, pero, le está diciendo, mira, pero persiste tú en lo que has aprendido, persiste, pero aunque tú veas cualquier situación, que no venga nadie, tú sigue persistiendo en lo que tú has aprendido. Tú sé firme en la decisión en la cual yo te estoy enseñando. No permitas que nada ni nadie te cambie lo que yo te he enseñado y lo que viene en la palabra de Dios. Tú sigue resistiendo, porque cuando le está diciendo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Está dándole y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, tú entendiste, tú comprendiste en lo que has aprendido. Y eso es lo que le enseñaba Pablo a Timoteo. Y le decía Pablo a Timoteo, mira, tú tienes que guardar ese depósito, tienes que guardar ese corazón. Y le decía Pablo esto a Timoteo, porque Timoteo era un joven de como 20 años. Y era un hombre que te dije yo, tímido, debilucho, era enfermizo. Para acabarla, siempre se vivía enfermando. Él dejó a su madre y a su abuela, dejó su familia, y no sé por qué desde muy jovencito él quiso seguir las pisadas de Pablo. Y Pablo amaba tanto a Timoteo y a Tito, que eran jovencitos y eran discípulos de él, y les enseñaba esta palabra. Y por eso Pablo le daba estos consejos a Timoteo. Mira, alrededor tuya, y sabes que porque cuando Timoteo estaba predicando y era pastor en esos tiempos, dicen que Nerón, el emperador Nerón, dice que este hombre había una persecución sobre todo ese lugar. Y resulta que por eso le estaba diciendo y le estaba escribiendo Pablo a Timoteo, le estaba diciendo, ten cuidado, Timoteo, mira, tú no te cambies, aunque venga esa persecución, aunque vengan esas dificultades. Y Dios nos está enseñando a nosotros que todo lo que se está viendo, todo lo que estamos viviendo, todo lo que se va a ver y lo que se está diciendo y lo que ya no va a suceder, hermanos, quiero decirte que tú sigas persistiendo en lo que Dios nos quiere mostrar y nos quiere enseñar. Dios siempre nos dice que nosotros sigamos adelante, y eso es lo que le decía a Pablo a Timoteo: guarda el depósito y sé firme. Y la otra palabra, el tercer consejo que le estaba dando Pablo a Timoteo, está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina. Le estaba diciendo, guarda tu depósito. Le estaba diciendo que tú continúas siendo firme. Y le estaba diciendo que él siga predicando la palabra de Dios. ¿Sabes que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no son mis palabras, sino es la palabra de Dios? Y la palabra de Dios siempre va a ser revelada a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que insistir, como lo dice, se lo dice así aquí a Pablo, a Timoteo. Tú iste a tiempo y fuera de tiempo. Tú con esta palabra va a ser redarguida, esa palabra que tú vas a hablar, esa palabra va a ser exhortada. Tenemos que hablar la palabra de Dios, porque cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, ¿sabes qué es como este centurión? Cuando este centurión él amaba a otros dioses. Amaba a los dioses, al Zeus, él amaba a otros dioses, pero cuando él empezó a escuchar a Jesucristo, que andaba predicando la palabra, ¿sabes qué fue lo que tuvo este centurión? Este hombre, ¿sabes qué? Se dio cuenta que en realidad la palabra que estaba hablando Jesucristo, él dijo, algo hay aquí hay una revelación, a pesar de que él estaba con otros dioses. En esta palabra, el centurión después se acercó a Jesucristo y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas a mi casa, porque en mi casa tengo un siervo que está enfermo. Y yo estoy seguro que si tú vas y oras y das la palabra, mi siervo va a ser sano. Y entonces Jesucristo le dice a este centurión, ¿sabes qué? Vamos. Pero el centurión le dijo, ¿sabes qué? Yo creo en lo que tú estás diciendo. Y cuando tú declares la palabra, yo sé que mi siervo va a ser sano. Esto es lo que hace la palabra. Nosotros tenemos que hablar, aunque alrededor de nosotros haya personas que nos tachen por locos, aunque alrededor de nosotros haya personas que se burlen de nosotros, aunque alrededor de nosotros la gente no quiere escuchar y se comporte de una manera, sabes que la palabra no tiene que defenderse. La palabra sola va a ir, nosotros no tenemos que defenderla, sino que la misma palabra va a ir y va a hacer lo que tenga que hacer. Por eso Pablo le daba estos consejos a Timoteo y le decía estos consejos para que él pudiera ver y pudiera entender que lo que estaba enseñando, que él fuera firme en lo que estaba creyendo, así como lo decía Job. Sabemos que Job pasó por situaciones muy difíciles. Job perdió a su familia, Job perdió a sus hijas y a sus hijos, perdió su ganado. Su esposa le dijo que maldijera a Dios porque estaba enfermo de lepra. Los amigos lo dejaron solo, mas sin embargo Job, ¿sabes qué fue lo que dijo? Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Job no dijo, es que no sé si él vive, es que no sé dónde está. Él dijo con una firmeza, sé que mi Redentor vive. Y yo quiero decirte una cosa, sabes que este Pedro vio a Jesús encarnado porque él anduvo con Jesús, pero Pablo vio a Jesús glorificado. Y sabes que nosotros tenemos una ventaja en todo esto, porque nosotros no hemos visto a Jesús encarnado, nosotros no hemos visto a Jesús glorificado, pero nosotros sabemos y creemos en Jesucristo. Por eso dice la palabra, esa es la ventaja que nosotros en este mundo, en lo que nosotros estamos viviendo, dice la palabra que nosotros somos bienaventurados, porque no vimos, pero creemos. Esa es la ventaja que tenemos nosotros, que nosotros estamos predicando la palabra a tiempo, fuera de tiempo, y por eso Pablo le estaba dando estos consejos a Timoteo y le decía estos consejos. Y te voy a decir el cuarto consejo. Primero le decía, guarda el depósito. Después le dijo, continúa y sé firme. Y el tercer consejo le dijo, predica la palabra. Cuarto consejo se lo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Y le dice, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El cuarto consejo que le estaba dando Pablo a Timoteo es que iba a sufrir. Qué hermoso es cuando tú estás en la iglesia o cuando Dios te llama y la palabra nos enseña
que hagamos discípulos. Y le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿sabes qué? Como buen soldado, sufre penalidades. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber tristeza, va a haber llanto, va a haber situaciones que te van a sacar de quicio. Pero ¿sabes qué? Lo más importante, ¿sabes qué? Tú sigas adelante. ¿Sabes una cosa? Un soldado enfrenta lluvias, enfrenta sol, enfrenta oscuridad, se mete al peligro. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Sufre penalidades como buen soldado. Y así nos está diciendo a nosotros que suframos penalidades, que va a haber sufrimiento en nuestras vidas. Nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero nos dice Jesucristo, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y por eso yo te dije que un discípulo de Jesucristo va a haber dificultades, va a haber situaciones en nuestra vida, va a haber sufrimientos como lo tuvo Pablo. Pablo estuvo en esa cárcel y Pablo sabía que cuando saliera de esa cárcel iba a ir directo a la muerte. Y quizás nosotros estamos en este mundo y tarde o temprano nos vamos a ir de este mundo porque vivimos en un cuerpo de carne. El cuerpo se cansa, se lastima, se enferma y nosotros vamos a morir. Pero también va a haber una muerte en la cual va a ser una muerte que va a causar un dolor tremendo en nuestra vida. Quizás lo que vamos a pasar, lo que está sucediendo, todo lo que se dice al fin del mundo, vamos a tener una muerte. Pero ¿sabes qué? Dijo Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Y nosotros vamos a seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Porque el mismo Pablo dijo, el morir es Cristo. El vivir es ganancia y el morir es Cristo. Así que nosotros, hermanos, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir firmes en la fe. Como estos consejos que daba Pablo a Timoteo. Y le decía, sigue adelante. Yo quiero imaginarme. Y yo te contaba todo esto y los 4 consejos. Porque nosotros como discípulos, ¿sabes qué? Una persona que es un maestro y quiere discipular a sus alumnos o a su gente, siempre va a ser firme y no va a andar aquí y allá andando buscando a ver quién. Siempre tú quieres el mejor consejo y siempre vas a amar a esa gente que tú quieres discipular para que crezca. Los discípulos se multiplican y el discípulo para eso lo llama Dios, para que multiplique y lleve la palabra. Yo quiero imaginarme cuando Pablo estaba en esa cárcel de oscuridad, de tristeza, de desesperación, de soledad, de angustia. Yo quiero imaginarme que cuando Pablo iba a salir de ese lugar, viene un soldado y le dice, Pablo, sal fuera. Y allí en ese momento, yo quiero imaginarme la angustia y el dolor que pasó Pablo. Qué tremendo, hermanos. Y nosotros a veces nos andamos muriendo y andamos llorando por los rincones cuando alguien está hablando de nosotros. Cuando alguien, hermanos, nos traiciona. Los hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sufrieron cosas de sangre, hermanos, situaciones de sangre. Esta carta que escribió Pablo, yo quiero imaginármela que la estaba escribiendo con sangre porque estaba a punto su partida de morir. Y nosotros, porque alguien nos dijo algo, porque alguien nos traicionó, nos levantó un falso, ya nos sentimos mal y nos estamos por los rincones llorando. Mira las situaciones que pasó estos grandes hombres de la Biblia. Y por eso Pablo le estaba dando estos consejos a Timoteo. Y esto quedó a la historia. Y estos consejos los da Pablo a cada uno de nosotros. Que aprendamos, que no dejemos que cualquier cosa nos mueva en la vida. Gracias por este mensaje y espero que sea de bendición para tu vida. Y yo quiero orar para bendecirte y para decirte, sigue adelante. Sigue adelante. Guarda el depósito. Continúa firme. Predica la palabra. Porque vas a sufrir penalidades, dificultades, sufrimientos. Padre,
En esta hora queremos darte gracias, mi Dios, por esta palabra y por este tesoro, Señor, que has dejado en la vida de cada uno de nosotros, que sigue vigente todavía, Padre. En ese tiempo, no sé qué años escribiría Pablo esta palabra, mi Cristo, pero esta palabra se la dejó a Timoteo y nos la está dejando a nosotros, porque sabemos que alrededor de nosotros vamos a sufrir tantas cosas, Padre, pero no en cualquier cosa que sucede a nuestra vida, Padre. Nosotros, Señor, queramos, Señor, correr y queramos, Señor, escondernos. Ayúdanos a ser firmes. Ayúdanos a caminar y ayúdanos a avanzar en esta guerra, Padre, en la cual, Señor, sabemos que no es de nosotros, sino es tuya, Padre, porque tú peleas, Señor, nuestras guerras, mi Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Acuérdense que hay un canto que dice, batalla no es batalla si nosotros no peleamos. Dios les bendiga.